a bombear esto? Preguntó Alec mientras entraba torpemente en el sótano inundado, con el agua subiendo justo por debajo de sus rodillas. No lo sé, dije. ¿No están renovando el lugar? No lo creo, dije. Lo que buscan es solo este mural. Bueno, vamos a necesitar que esté seco, se quejó Alec. No podemos hacer funcionar la electricidad aquí abajo de esta manera. También la vamos a necesitar para el equipo de imágenes. Sí, combine. Además, Dios sabe qué hay en esta agua. Algunos de estos túneles deben llevar a las catacumbas. No puedes hablar en serio. Gritó, y su linterna pasó de una pared de piedra desnuda a otra. ¿De verdad hay cadáveres aquí abajo? Es una iglesia, dije. Aquí enterraban a gente. No hace mucho, pero sí, tiene catacumbas. No te preocupes, no están apiladas como leña en una habitación. Hay puertas y cosas así para evitar que la gente las profane. Alec iluminó con su linterna el agua que le bañaba los pies y frunció el labio. Era del color del café añejo. No sé cómo se puede esperar que trabajemos en estas condiciones. Por el dinero que me pagan, trabajaría hasta la cintura en el Támesis, le dije. El último cuadro de ese tipo se vendió por 7 millones. ¿Sabes lo emocionada que estaba la iglesia cuando se enteraron de que había estado aquí en los años 70? Lo que fuera que hubiera colgado en las paredes, lo acusaron de vandalismo en aquel momento. Pero ahora hay dinero en juego, quieren que todo lo que haya hecho se restaure, se empaquete y se venda. Alec resopló. ¿Dónde está esa maldita cosa, de todos modos? Me detuve un momento para orientarme. Aquí abajo le hice un gesto para que siguiera y nos adentramos más en el sótano mientras yo nos guiaba a través de una extraña mezcla de grandes habitaciones y extraños túneles tallados directamente en la roca, en algunos de los cuales había que agacharse para poder entrar. Muchas de las habitaciones por las que pasamos tenían cajas viejas. Una tenía muebles cubiertos con sábanas que antes eran blancas y que ahora estaban mohosas y manchadas. En otra había un piano viejo, con la tapa todavía levantada. Afortunadamente no estaba lejos. Unos minutos como máximo. Una vez que encontramos la puerta, ambos apoyamos los hombros sobre ella y la abrimos a la fuerza. Debió haberse acumulado agua porque salió a borbotones a la altura de la cintura y casi nos arranca los pies a ambos. ¡Qué mal olor!, gritó Alec por encima del rugido del agua, pero no le hice caso. Una vez que fue seguro, entramos y fue como si las luces se atenuaran y el aire se volviera más frío. Una clara sensación de haber cruzado un umbral. Una habitación larga y vacía donde el único sonido era el del agua goteando en algún lugar a lo lejos. Estaba a punto de sugerir que nos habíamos equivocado de camino, pero entonces vi que una de las paredes había sido pintada de negro. Y había algo extraño en ello. Solo cuando uno se detenía a mirar, veía las pinceladas, cada una de ellas no más gruesa que mi pulgar. Cubrían cada centímetro de la obra y captaban la tenue luz de nuestras linternas, brillando con breves destellos de color iridiscente que resultaban imposibles de enfocar. Cuanto más miraba, más veía grandes profundidades en esa obra. La textura por sí sola era notable, como si estuvieras en lo alto y contemplaras una vasta extensión de océano ininterrumpido. Olas agitadas hechas de agua negra resbaladiza. Y el color, la comparación más cercana es lo que ves cuando cierras los ojos. Todo el conjunto me revolvió el estómago, pero no se podía negar su mérito artístico. El tipo de cosa que podría imaginar colgada en una pared de la Tate Modern. No es de extrañar que la iglesia quisiera restaurarla y sacarla del sótano. Pero no sería una hazaña fácil. Era enorme. No me siento muy bien. Alex se tambaleó un momento antes de desplomarse. Tuve que apresurarme, pero logré atraparlo antes de que su cabeza se hundiera en el agua. Mierda. Susurré mientras luchaba por sostener su peso con mis brazos debajo de sus hombros. Presa del pánico, miré a mi alrededor en busca de un lugar donde ponerlo, pero la habitación estaba vacía. Si lo dejaba ir, se desplomaría e inevitablemente se ahogaría, pero era un tipo grande y mis brazos ya se estaban cansando. No tenía esperanzas de llegar hasta las escaleras, pero recordé que esa habitación estaba cerca. La que tenía los muebles. Tendría que servir en caso de necesidad. Luchando por mantenerlo en posición vertical, lo arrastré lentamente a través de las aguas turbias. No fue fácil. Aunque el suelo era firme, seguía siendo irregular y yo caminaba hacia atrás con el agua hasta las rodillas. Mi mente revoloteaba sobre todos los posibles resultados de esta situación e inevitablemente se centró en lo peor. Podría ahogarse. Contraer una infección. Podríamos perdernos. Esos túneles eran estrechos y confusos.
Podía imaginarlo con mucha facilidad, el miedo y el pánico de dar vueltas en círculos. Piedras toscamente talladas envolviéndose sobre sí mismas de modo que cada giro me lleva de vuelta a ese lugar mientras mis brazos se cansan cada vez más. ¿Qué haría en esa situación? Me pregunté. ¿Dejaría que se ahogara? ¿O seguiría hasta desplomarme de agotamiento? ¿Y cuánto tiempo aguantaría? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Quizás más? Fue una idea tonta, pero me aceleró el corazón. Traté de convencerme de que lo tenía todo bajo control. Tenía un plan. Uno bueno. Ponerlo de pie en una de esas sillas viejas. Probablemente se había desmayado por el aire de ahí abajo. Tal vez era más sensible que la mayoría. Pero mientras trataba de mantener mis ojos en él, buscando cualquier signo de conciencia, seguí mirando hacia el túnel que tenía delante. Con cada paso, la oscuridad se sentía más densa, y el chapoteo del agua se hizo tan fuerte que parecía casi lastimarme los oídos. Y sin embargo, al mismo tiempo podía escuchar cada respiración tan clara como si estuviera de pie en absoluto silencio. Sin ninguna razón real para ello, un terror frío se apoderó de mí. No me sentía sola allí abajo. No importaba cuánto intentara descartarlo como un sentimiento infantil, simplemente se hacía más fuerte. Cada vez que miraba hacia arriba, esperaba ver algo. Solo Dios sabe lo que pensé que me estaría esperando. Pero no importaba. La mera idea de que había algo en la oscuridad o acechando bajo el agua era suficiente para hacerme apresurarme, aunque seguía recordándome a mí mismo que era una excelente manera de cometer un error. Gracias a Dios, no había mucho que hacer hasta la habitación con los muebles. No había puerta, así que simplemente me di la vuelta y caminé hacia atrás hasta que vi una silla que parecía lo suficientemente buena. Claro, era asquerosa y estaba verde por el moho y los hongos, pero todo lo que tenía que hacer era sostener su peso. Alec es unos 15 centímetros más alto que yo y también más corpulento, así que cuando lo subí a la silla estaba exhausta y tuve que detenerme para recuperar el aliento. Tenía las manos en las rodillas y todo el cuerpo temblando. Me tomé unos segundos para consolarme antes de inclinarme sobre él y llamarlo por su nombre. Alec, grité. Alec. Le di unas palmaditas suaves en la cara. Pareció moverse, pero no podía asegurarlo. Por el amor de Dios, susurré, percibiendo un leve indicio de alarma en mi voz y tratando de reprimirlo. Alec, despierta y salgamos de aquí. Alguien presionó una tecla del piano y todo en mi interior se detuvo de golpe. Era un sonido apagado y desafinado, pero no había forma de confundirlo con el sonido que provenía de la habitación cercana. La idea de que realmente hubiera alguien más allí abajo me puso la piel de gallina y la cabeza helada. Necesité toda mi fuerza de voluntad para ponerme de pie y mirar hacia la puerta. Mike. Gruñó Alec y casi me pongo de los nervios. No me siento bien, murmuró mientras se frotaba la cara. Está muy oscuro aquí. Creo que podría estar soñando. Cuando el shock inicial me abandonó, me inundó un sentimiento de alivio al no estar más solo en ese lugar horrible. ¿Te desmayaste?, dije con la risa más amistosa que pude. Debe ser el aire de aquí abajo. Necesitaremos respiradores de ahora en adelante. Tengo frío, gimió mientras se ponía de pie. Quiero irme a casa. ¿Puedo irme a casa, por favor? Claro que sí. Dije mientras lo tomaba del codo y lo guiaba hacia la salida. Me sentí mucho más segura sabiendo que no era solo yo la que se enfrentaba a la oscuridad, pero aún así me encontré dudando mientras pasábamos por la siguiente habitación. ¿Qué es?, preguntó Alec mientras me detenía para mirar el viejo piano. Nada, murmuré antes de apresurarnos a seguir adelante. Alguien había cerrado la tapa. Es como una pintura diferente cuando la fotografían. Marie frunció los labios mientras miraba la pantalla de la cámara. ¿Tiene algo que ver con la forma en que capta la luz? Tomó el trípode y lo movió varios metros hacia su derecha. Apretó un botón y el flash se disparó en la habitación oscura como un rayo. Por un instante, todo el lugar quedó al descubierto. Piedra toscamente tallada y agua estancada. Mira, me llamó. Ha vuelto a pasar. Dejé de trabajar en la instalación de la cuarta bomba en el otro extremo de la habitación y caminé hacia allí. Hasta ahora había logrado bombear la mayor parte del agua, pero todavía había una capa de 2,5 centímetros de espesor en el suelo. Por supuesto, el resto de los túneles seguían inundados. No había esperanzas allí. Así que la habitación en sí estaba sellada. Había sacos de arena en la única entrada y lonas de goma para impermeabilizarla.
Desde entonces, había pasado días tratando de averiguar de dónde provenía el resto del agua en esa habitación, y había estado tan ocupado buscando fugas que había tenido que contratar a Marie para que me ayudara con las imágenes. Se ve gracioso, dije mientras me inclinaba sobre su hombro y miraba la última foto. La pared parecía una explosión de colores psicodélicos. Más parecida a una camiseta teñida que al obelisco negro que era en persona. Pero es una pieza rara. Tiene mucha textura y la pintura en sí es bastante única. No me sorprende que se comporte de manera extraña bajo el flash de una cámara. Pero míralo, dijo. Sí, lo hice, respondí mientras me alejaba, sin querer mirar demasiado tiempo. Es extraño. No me gusta, dijo antes de mover silenciosamente el trípode unos cuantos metros más. Yo tampoco. Espeté mientras me arrodillaba junto a la bomba rota. Bueno, sigamos adelante. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Está bien, dijo ella, chasqueando la lengua. ¿Dónde está tu cómplice entonces? Alec no se ha sentido bien, dije. Ah, qué pena. Siempre me ha gustado Al. Otro destello. Por un breve instante, mi silueta quedó pintada en la pared opuesta al mural. Podría haber jurado que era de un negro diferente, como si mi sombra tuviera textura. Pinceladas, incluso. Antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que había visto, Marie estaba de repente de pie junto a mí. ¿Aún no has tenido suerte con esa bomba? Me estás volviendo loco, dije. Bueno, ahora quiero preparar la radiografía. No llevará mucho tiempo, pero tendremos que salir de la habitación cada vez. O al menos yo lo haré, ya que es algo que hago a diario. Pensé en quedarme sola en ese lugar. A la mierda, me uniré a ti, dije. Bueno, antes de empezar, necesitaré ayuda para colocarlo en posición. Por supuesto, dije mientras tomaba su mano para levantarme. Era una unidad grande, diseñada para capturar imágenes de alta resolución de lo que había debajo de la pintura y el lienzo. Esencial para ver el trabajo temprano de un pintor. En los pocos años que pasé en los archivos de la National Gallery, siempre disfruté documentando los extraños artefactos encontrados debajo de pinturas famosas. A veces, incluso se podía ver una cronología del proceso del artista. Bocetos preliminares. Características eliminadas. Detalles de fondo agregados en la última etapa del proceso. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que hay más de una Mona Lisa acechando debajo de toda esa pintura. Está bien, dijo Marie mientras colocábamos la máquina sobre el primer pequeño marcador amarillo que había colocado en el suelo. La primera de 4. Pondré el cronómetro y luego nos dirigiremos al pasillo. Sonará un pitido cuando haya terminado. ¿Listo para empezar? Asentí y ella presionó el botón. Caminamos rápidamente hacia la salida y trepamos por la barricada, apartando la lámina de plástico que había colocado sobre la puerta. Justo cuando Marie estaba del otro lado, escuchamos el pitido que nos decía que había terminado. Luego volvimos al interior, donde ella sacó la placa, la metió en una bolsa de lona impermeable y el proceso comenzó de nuevo. Cada vez la movíamos más hacia el fondo de la gran sala. Cada vez nos llevaba un poco más de tiempo volver a la salida. Era un dolor de cabeza, pero necesario. El último. Exclamó Marie cuando finalmente llegamos al cuarto marcador amarillo. De hecho, tengo curiosidad por ver más de cerca estas imágenes, ¿sabes? Añadió antes de detenerse a mirar el mural. Es horrible de ver, pero hay que admirar la habilidad que se puso en él. Es casi, bueno, familiar. Sus palabras se apagaron y lentamente inclinó la cabeza. Tuve que darle un empujoncito para recordarle que presionara el botón. Se rió, lo presionó y, con eso, ambos marchamos de regreso hacia la salida. Rápidamente salté la barricada una vez más, me di vuelta para ayudar a Marie, pero me encontré mirando una puerta vacía. La máquina emitió un pitido para indicar que había terminado. Saqué la cabeza por la lona y miré a mi alrededor, pero no pude verla. Confundido, volví a subir y escudriñé la habitación. Nada. La máquina seguía allí, zumbando, pero ni rastro de la mujer que, hasta hace unos segundos, estaba justo detrás de mí. Marie. Grité, pero solo se oía el sonido del agua goteando. Estaba desconcertada. No podía entender a dónde había ido. No podía haber pasado por delante de mí hasta el pasillo. No tenía sentido, pero a medida que los segundos se convertían en minutos, la confusión fue reemplazada por un pánico escalofriante. Marie. Grité de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez, mi voz se hacía un poco más fuerte y las repeticiones se hacían más cercanas hasta que caminé furiosamente de un lado a otro gritando su nombre una y otra vez.
Mi voz se volvió ronca. Incluso saqué la cabeza al pasillo y grité, pero nunca hubo respuesta. Revisé cada centímetro de ese lugar y cuando no la encontré, revisé cada centímetro de nuevo. Una parte de mí empezó a visualizar su eventual regreso, a esperarlo. Empecé a imaginar ese momento de alivio. La imagen de ella apareciendo en una puerta antes de explicar a dónde había ido. Me aferré a esa fantasía con tanta fuerza que a veces parecía que estaba viva en dos mundos a la vez. Uno en el que Marie y yo nos reíamos de un pequeño malentendido, y otro en el que una mujer podía desaparecer en el aire. Seguramente esto último no es la realidad, pensé mientras gritaba una y otra vez. Este tiene que ser el sueño. Pero si era un sueño, no me iba a despertar. Y finalmente acepté que tenía que ir a buscar ayuda. Ni siquiera cogí mis cosas antes de salir al pasillo. Tenía prisa, desesperada por acabar con esta pesadilla. Por conseguir ayuda y encontrar a Marie en algún lugar sano y salvo, pero apenas había dado unos pasos cuando oí su voz llamándome desde atrás. Mike, no me siento muy bien. ¿Estoy soñando? Estaba apoyada en la puerta que yo acababa de dejar, con los ojos hundidos y las mejillas cetrinas. Hasta su pelo parecía más ralo. Parecía una mujer que acababa de pasar una semana en una isla desierta. Dios mío. Grité antes de correr hacia ella y agarrarla. Estaba a punto de desmayarse, tambaleándose de un lado a otro y aferrándose a la puerta para mantenerse de pie. ¿A dónde diablos te has metido? Está muy oscuro aquí. Quiero irme a casa, dijo en un tono de voz tranquilo, como si fuera una niña recién rescatada de un accidente de coche. Está bien, dije. Déjame, ¿qué es eso? Tenía algo en las manos. Era una de las placas de la máquina de rayos X, ni siquiera se dio cuenta de que se la había quitado. En la oscuridad no parecía gran cosa y, como tenía prisa, simplemente la metí bajo el brazo y la ayudé a saltar la barricada y a meterse en el agua. Todo lo que siguió fue un borrón y cuenta nueva. La llevé a la iglesia, la senté en un banco y llamé a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y se la llevaron rápidamente, haciendo algunas preguntas aquí y allá sobre lo que creo que podría haber sucedido. No tenía respuestas reales de las que hablar, pero cuando mencioné que no tenía su respirador puesto, todos parecieron dar por sentado que tenía intoxicación por monóxido de carbono. Ese era el diagnóstico oficial para Alec, y reconocía a algunos de los paramédicos de cuando los llamé por él, así que deben haber atado los cabos. Pero la intoxicación porco no explicaba por qué se veía tan delgada y griega. No sé. ¿Destrozada? Se veía peor que horrible. Verla en ese estado me había aterrorizado. Al menos está en buenas manos, me dije mientras veía cerrarse las puertas de la ambulancia. Decidí que era hora de dar por finalizado el día y fui a buscar algunas de las cosas que había dejado en un banco cercano cuando vi la diapositiva que Marie había estado sosteniendo. La luz era un poco mejor en la iglesia, especialmente porque era mediodía y ese techo roto llenaba el lugar con rayos de luz ámbar. Tomé la radiografía y sostuve la placa negra en alto, entrecerrando los ojos para ver lo que mostraba. Parecía un huracán de remolinos y formas en espiral de color blanco hueso. Un confuso lío de extrañas distorsiones que me recordaba vagamente al fondo de la noche estrellada de Van Gogh. Solo que allí, en medio de todas esas líneas y crecimientos que se arremolinaban, había una mujer. Marie, de hecho. Estaba segura de ello. Y tenía ambas manos apretadas a los lados de la cabeza como si estuviera gritando por su vida. ¿Lo viste? El anciano que abrió la puerta estaba prácticamente esquelético, pero no estaba enfermo. Me miró con nerviosismo esperando mi respuesta. Parecía a punto de estallar. ¿Viste el mural? Sí. Cuando mi secretaria recibió tu llamada, estaba dispuesto a descartarte por completo. Lentamente, me miró de arriba a abajo como si fuera un trozo de carne. ¿Te ves intacta? Intenté hablar, pero algo en la mirada intensa del anciano me tomó por sorpresa. Al notarlo, abrió la puerta y con un brazo hizo un gesto hacia el interior de su lujoso apartamento. «Pase», gritó. «Mi personal me confirmó que usted realmente ha trabajado en la iglesia. Me fascina lo que puede haber visto. Me dijeron que usted compró los cuadros del señor Alsuel», dije mientras me hacía pasar a una habitación decorada con muebles de madera reluciente y un hermoso papel tapiz de terciopelo rojo. «Una colección en una subasta», tartamudeé. «Gastó mucho dinero en ellos». «Sí», respondió mientras se sentaba frente a mí. Alsuel se sintió conmovido, ¿sabe? Pasó su vida tratando de exorcizar las cosas que vio. Sí», balbuceé.
Solo quería saber si tenías alguna información sobre el mural de la iglesia. Hijo mío, tú lo has visto, lo que te convierte en un experto mucho mayor que yo. Habló como si me estuviera haciendo el mayor cumplido. Nunca me atreví a ir a verlo. Amo mi pasatiempo esotérico tanto como cualquiera, pero prefiero el ocultismo, donde es poco probable que me haga daño. Bueno, estoy preocupada. 2 de mis amigas se desmayaron allí y una de ellas, bueno, no puedo explicarlo bien, pero desapareció por un tiempo. La iglesia no es de mucha ayuda, pero me dijeron que hablara contigo si quería alguna información sobre la artista. Oh, la iglesia no tiene ningún registro real de ese lugar. Al menos no de manera adecuada. ¿Qué es? Pregunté, cada vez más cansada y con ganas de ir al grano. ¿Qué pintó George al suelo? 2 de mis colegas se desmayaron allí y ahora uno de ellos no responde a mis llamadas. Por favor, necesito respuestas. George no pintó nada, dijo encogiéndose de hombros. Lo enviaron a trabajar como manitas y lo encontró escondido detrás de cajas de basura vieja. Fuera lo que fuese lo que vio, se sintió obligado a pintar encima. Fue un intento de censura. Quería ocultarlo. Por eso fue acusado de vandalismo por el anciano sacerdote que murió hace mucho tiempo. Pero los esfuerzos de George fueron en vano. No podía dejar de ver lo que había visto, y eso se le quedaría grabado para siempre. No entiendo. El mural es, se inclinó hacia adelante y sonrió. Me di cuenta de que había estado esperando esto. Sí, susurró. Cuéntamelo. No es solo alquitrán en una pared, dije. Es más. Tiene una especie de profundidad. Hay pinceladas por todas partes. Miles, si no millones. No parece que formen un patrón, pero lo hacen. Se asienta detrás de los ojos y quema los senos nasales. Es una impresión de algo. La oscuridad dentro de un ataúd. Parece monótona, pero no lo es. A veces es como si se arrastrara. Fascinante. Bueno, las pinceladas no me sorprenden, dijo mientras se reclinaba en su asiento con una sonrisa satisfecha. George usó sus manos. Pero lo que sea que intentó ocultar, no desapareció simplemente porque pintó sobre ello. No borró nada. Simplemente lo cambió. Le dio una cara diferente para lucir. Pero si no lo logró él, ¿quién lo logró? Él se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Esos túneles son tan extensos porque allí se realizaron múltiples excavaciones arqueológicas a lo largo del siglo XIX. Encontraron mosaicos que datan de la primera llegada de los romanos a Gran Bretaña, junto con vasijas y arcilla que eran aún más antiguas. Algunos dicen que la iglesia se construyó encima para ocultar la oscuridad de abajo, pero eso fue hace demasiado tiempo para que alguien lo recuerde. Cuando llamé al arzobispo para comprobar si realmente te habían enviado allí, parecían tener la idea errónea de que George había creado el mural desde cero. Pero la pintura de esa pared es anterior a todos nosotros. Su hombro se hundió y una mirada de derrota se apoderó de él mientras agregaba. Ojalá tuviera el coraje de verlo. Tenía miedo. Con mucha frecuencia la verdad puede ser aterradora. Cuando escuché que la hija de Alsuel estaba subastando algunas de sus obras posteriores, pensé que tal vez esta podría ser una oportunidad para echar un vistazo. Una forma de ver lo que vio George Alsuel, tal como él lo contó a través de una nueva expresión artística. Suspiré. Esta visita no me había revelado gran cosa hasta ahora. El anciano, al percibir mi decepción, sonrió. ¿Te gustaría verlas? ¿Sus cuadros? De pronto, era la persona vivaz que me había abierto la puerta hacía un rato. Se puso de pie de un salto y aplaudió alegremente. Ven, dijo en un tono frenético. Ven. Son algo especial. Lo que sea que George vio allí, realmente le causó un gran impacto. No aceptaba un no por respuesta. Incluso extendió la mano y me agarró de la mano, arrastrándome como si fuera un niño emocionado hasta que llegamos a una pequeña habitación que había decorado como una galería. Las paredes estaban repletas de pinturas y grabados que valían millones, algunos de los cuales reconocí como valiosos. Pero él pasó de largo como si no significaran nada. Cuando me empujó con entusiasmo frente a su colección más reciente, entendí por qué. Las pinturas de Alsuel no eran completamente negras. Parientes espirituales del mural, pero con la luz justa para ver lo que había más allá. Eran detalladas y hermosas, al menos en los principios artísticos que se usaron para hacerlas, las formas y la anatomía, el uso del color y el espacio. Pero fue el contenido lo que me atrapó y me provocó náuseas. Eran 7, todas mostraban una serie de personas en diversas formas de tortura y privación. Desollados, amputados, ahogados.
ojos blancos brillantes mirándome desde un abismo miserable. Pero fueron dos de ellas en particular las que me hicieron sentir como si mi corazón estuviera a punto de salirse por mi estómago. Mostraban a Marie y a Alec. Delgados y hambrientos, llorando y destrozados. Gritando en el vacío mientras una fuerza invisible los arrastraba hacia el agua helada y negra. No debería ser posible. George Halswell había muerto 16 años antes. No había forma de que pudiera haber pintado a mis amigos, pero no había forma de confundir a las personas en esas imágenes. Dios mío, incluso mostraba el tatuaje de Alec. Lo que sea que George encontró enterrado allí, dijo el anciano mientras saboreaba la sorpresa y el terror en mi rostro, es una invitación abierta a algo que nadie quiere conocer. Les desearía mucha suerte a usted y a sus colegas, pero no tiene sentido. Ya están perdidos. Al. Vamos. Déjame entrar. Golpeé la puerta por 10ª vez sin obtener respuesta. La última vez que había visto a Alec fue cuando lo había llevado a casa desde el hospital después de que se desmayara y eso había sido hace 3 semanas. Simplemente supuse que se había ido a vivir con sus padres, como me dijo que haría. Pero después de ver esos cuadros, tuve un terrible presentimiento de que algo malo le había sucedido. Llamé a sus padres con la esperanza de que estuviera allí, pero me dijeron que no habían tenido noticias de él. Ni siquiera se dieron cuenta de que algo malo había sucedido. Media hora después, yo estaba afuera de su puerta haciendo todo lo posible para llegar hasta él. Vamos. Grité antes de volver a tocar. Marie ha desaparecido. ¿Está contigo? Por favor, Al, dime que ambos estáis bien. Ansioso y asustado por mi amigo, acerqué mi oído a la puerta con la esperanza de oírlo acercarse. Solo había sonidos débiles de movimiento. Irregulares. La más mínima insinuación de que alguien hablaba. Al. Grité. Al, abre, por favor. Algo fuerte golpeó la puerta y me hizo saltar, y esa sensación de hundimiento en el pecho empeoró. Al menos estaba vivo, pero eso no significaba que estuviera bien. Incluso si eso significaba enojarlo, iba a tener que entrar y ver cómo estaba. Afortunadamente, tenía una llave de repuesto de hacía mucho tiempo, y la usé para abrir la puerta solo un par de centímetros y mirar adentro. Pero solo había oscuridad. Al. Grité a través de la pequeña abertura y me arrepentí de inmediato. Había algo en el olor del lugar. Muy húmeda. Me ponía los pelos de punta. Y la alfombra estaba empapada como si hubiera habido una gotera que nadie se hubiera molestado en arreglar. Me recordó al sótano de la iglesia. No solo el agua o el olor, sino las sombras. La visión lejana de puertas que conducían a espacios vacíos envueltos en oscuridad. No quería anunciar mi presencia en ese lugar, pero tenía que hacerle saber a Alec que estaba entrando en su casa. Alec. Soy Mike. ¿Estás dentro? Se oyó un golpe sordo en la parte trasera, así que empujé la puerta para abrirla por completo antes de apuntalarla con un extintor cercano. La luz que entraba era débil, pero me ofreció un ligero consuelo. Desafortunadamente, solo di unos pasos antes de que la puerta se cerrara de golpe y me quedara en total oscuridad. Desesperado, agarré mi linterna y la encendí y lo que vi casi me hizo volver a dejarla caer. Había alguien mirándome desde una puerta al otro extremo del pasillo. Ojos hundidos y piel pálida. El pelo se me estaba cayendo tanto que podía ver el cuero cabelludo, inflamado y en carne viva. Y esa expresión. Una mirada apagada pero llena de odio. La mirada babeante de un asesino lobotomizado. Al principio ni siquiera lo reconocí como Alec. Pasaron unos segundos de terror antes de darme cuenta de que era mi viejo amigo mirándome lascivamente desde una habitación a oscuras. Ah, Alec. Tartamudeé. ¿Estás bien? No dijo nada. Simplemente dio un paso atrás y pareció disolverse en las sombras. Hice acopio del poco coraje que me quedaba y di unos pasos cuidadosos hacia la puerta donde había estado, pero seguía sin ver nada. Solo cuando estuve tan cerca que tenía una mano en la jamba logré echar un buen vistazo al interior. Alec estaba agachado en la esquina cerca de unos muebles rotos. Desnudo y pálido. La columna vertebral sobresalía entre los omóplatos distendidos como un superviviente hambriento. Murmuraba en voz baja para sí mismo, la misma frase una y otra vez. No podía estar segura, pero sonaba como si estuviera diciendo que está muy oscuro aquí. Quería llamarlo, pero las palabras se me atascaron en la garganta cuando vi las yemas de sus dedos ennegrecidas y los cubos de pintura vacíos. Había rehecho el mural. O tal vez solo una versión del mismo. Un oscuro y confuso desorden de pinceladas gruesas y vidriosas de obsidiana que cubrían una pared entera.
Su televisor estaba destrozado en el suelo, donde él lo había derribado. Su sofá había sido arrancado. La mesa de café había sido arrojada a un lado. Era como si hubiera tenido una carrera loca para llegar a la pared. Ahora todo en ese lugar estaba roto. Hecho pedazos. Peor aún. Gran parte estaba podrido, convirtiéndose en suciedad y moho. Era como si el sótano de la iglesia estuviera saliendo de esa pared negra. Aire mohoso y agua estancada filtrándose a través de la pintura cerosa para contaminar todo lo que tocaba. Dije sin poder ocultar el temblor en mi voz. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Él me miró con ojos llorosos y desesperados. Dice que si nos quieren de vuelta, ya saben dónde buscar. Con una velocidad alarmante, saltó y corrió hacia la pared, donde desapareció en la pintura como una piedra que cae al agua. Me tiré al agua con un golpe seco y de inmediato escudriñé el sótano. El agua negra se extendía en la distancia mientras mi luz de tiza pasaba sobre cajas viejas y estanterías rotas. Intenté todo lo posible por aferrarme a esa sensación de urgencia y bravuconería que me había obligado a correr hacia la iglesia, pero ante la dolorosa oscuridad que se cernía al borde de la luz de mi linterna, ya podía sentir que se desvanecía. Sabía que tenía que marchar hacia esas sombras, hacia lo profundo del túnel en el otro extremo de la habitación que me llevaría al mural. Tenía que salvar a mis amigos. Cada vez que pensaba en dejarlos a su suerte, recordaba ese cuadro. La mirada en sus rostros. Agonía y tortura escritas en esos ojos desesperados. Si había siquiera una posibilidad de alcanzarlos, tenía que intentarlo. Y dadas las palabras de él en ese apartamento, realmente no había duda sobre dónde buscar. Cada paso era una lucha. El sonido del agua llevó mi paranoia a nuevas cotas, ya que me detenía una y otra vez, esperando oír los pasos de algún perseguidor invisible. O tal vez algo más adelante. Pero no fue hasta que llegué a la habitación donde estaba el piano que finalmente escuché el sonido de alguien más allí conmigo. Música. Me detuve, sin estar muy seguro de poder confiar en mis sentidos. ¿De verdad lo estaba oyendo? ¿O mi mente aterrorizada estaba imaginando el peor escenario posible? Pero pronto el ruido de fondo se apagó y pude escuchar con claridad absoluta una canción espantosa. Un tono extraño y discordante, débil y desafinado, tocado con solo el vago recuerdo de un verdadero talento musical. Temblando de terror, apagué la linterna en un intento desesperado de hacerme menos visible y me acerqué a la puerta. Marie estaba sentada allí, esperándome. La reconocí como mi amiga, pero no era la mujer que yo conocía. Había envejecido décadas desde la última vez que la había visto y había adelgazado tanto que ya ni siquiera parecía humana. Y sus ojos, pequeños y negros, se erguían sobre una sonrisa maníaca y sádica que no tenía nada de alegre. Se está tomando su tiempo contigo, dijo con un tono cadencioso antes de levantarse para mirarme a la cara, con su cuerpo destrozado y flácido a la vista, con cicatrices gruesas y nudosas. Esta no era la mujer que había metido en esa ambulancia. Tal vez sí lo era después de haber sobrevivido a una guerra nuclear, pero no, simplemente no era posible que hubiera podido cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo. Pero esa era su cara, deformada por el odio y una especie de hambre. Pero aún así era su cara. Parecía dispuesta a abalanzarse sobre mí. La tensa anticipación de una venida. Y realmente no me gustaba la idea de esas uñas amarillas mordidas arañándome la cara y los ojos. Pero en lugar de saltar, simplemente se rió y se deslizó silenciosamente hacia el agua, desapareciendo debajo de la superficie negra. Pensé en irme y me volví para mirar por dónde había venido, pero a unos 20 metros de distancia mi linterna captó un destello del rostro aterrador de Marie mirándome. Di un respingo, sorprendido de cómo había logrado pasar a mi lado y llegar hasta allí sin que me diera cuenta. Y ahora esperaba, desafiándome a que intentara irme. Quería hacerlo. Quería marchar hacia allí. Pero Jesús, la expresión de su rostro, decidí que no tenía otra opción que seguir adelante hacia el mural. Tal vez Alec hubiera recobrado el sentido común y pudiera ayudarme. Una pequeña esperanza, pero eso era todo lo que tenía para prepararme. Así que caminé lentamente hacia la última puerta y pasé por encima de los sacos de arena y entré en la habitación con el mural. Todo estaba donde lo habíamos dejado semanas antes. Incluso la vieja máquina de rayos X en su trípode. Poco a poco, una especie de oscuridad se filtró en mis pensamientos. Y el aire se volvió denso y fluido, llenándome como si me estuviera ahogando en la inmundicia. Traté de mantener mi mente en orden y pensar en el siguiente curso de acción, pero fue inútil. Caí de rodillas y comencé a jadear, pero cuanto más luchaba por respirar, peor se ponía.
Los minutos se alargaron mientras los bordes de mi visión latían en rojo y negro, y me di cuenta de que era como si me estuviera ahogando pero no pudiera morir. Y entonces una horrible noción comenzó a abrirse camino en mi mente. Lentamente, me llegó como una verdad poderosa, que todo el tiempo que había pasado fuera de esa habitación era una mentira. Solo una especie de sueño. Toda la luz del día que había visto desde entonces. Las mañanas despertándome en mi propia cama. La vista del horizonte de Londres y el sonido de un mundo hecho de cosas brillantes y coloridas. Esos recuerdos eran solo un plástico delgado sobre una verdad mucho más profunda. Esa habitación. El colapso de Alec. La desaparición de Marie. Eran las únicas cosas reales que había experimentado. Y el frío, la humedad y la oscuridad eran todo lo que me quedaba. No había mundo exterior. Todo eso era un sueño. Su sueño. Lo único que realmente existía era el océano que había al otro lado de aquel muro, y todo lo demás era un sueño de algo que yacía en sus profundidades. Casi me desplomé bajo el peso de esos pensamientos. Cada respiración era una lucha. Cada momento que intentaba recordar de mi antigua vida era como expulsar un cálculo renal. Y entonces lo oí. Un hilo de agua. Mirando hacia la pared vi que el agua se filtraba de la pintura como el sudor de la piel. Al principio lentamente, pero luego fue creciendo y creciendo hasta que los hilos se convirtieron en un torrente constante. Fugas que brotaban de una presa que retenía las aguas de otro mundo. Finalmente, cedió. De repente, un gran y aterrador torrente de agua negra brotó del cuadro. No duró mucho. Unos segundos como máximo. Pero fue suficiente para llenar de repente la habitación con otro metro de agua. Y cuando la espuma y el estruendo de las olas se disiparon, lo vi. Alec, arrodillado frente al mural. Ahora te toca aquí en la oscuridad, gruñó, y todos los pensamientos de rescate se esfumaron de mi mente cuando lo miré. ¿En qué había estado pensando al ir allí? ¿Qué iba a hacer contra eso? No podía luchar contra eso. No podía apuñalarlo ni matarlo. Y las palabras de Alec me habían helado hasta los huesos. Dios, no. Pensé. No, no voy a entrar ahí. Él quiere que uno de nosotros regrese ahí, y es justo que no sea yo, gritó Alec mientras se levantaba en toda su altura. Fuera lo que fuese por lo que había pasado, estaba en un estado mucho peor que Marie. No solo estaba muerto de hambre. Se estaba desmoronando. Su torso estaba cubierto de grandes lesiones supurantes, tan grandes y profundas que se podían ver músculos y huesos expuestos debajo. Era como si lo hubieran extraído del vientre de algún gigante, medio digerido y apenas vivo. No, murmuré. No, no, no. Tuvimos nuestro turno. Gritó de repente. Entramos. Ahora es tu turno. Corrí, me lancé sobre la barricada y huí gritando por el túnel. Me moví por el agua como nunca antes lo había hecho. No perdí tiempo en mirar hacia atrás. Ni siquiera desperdicié energía pensando en lo que estaba sucediendo. Solo tenía que impulsar una pierna hacia adelante a través del agua, como un pistón en un motor. El ardor en mis músculos no importaba. El estruendo de mi corazón palpitante, tan salvaje y furioso que parecía que podría desplomarme y morir en cualquier momento, no importaba. Nada de eso importaba. Todo lo que existía para mí en esos desesperados minutos de vuelo era el recuerdo del mundo de arriba. La luz del sol. Los pájaros. Extraños sonrientes y comida deliciosa. Mi hogar y mi cama. Un mundo donde las cosas tenían sentido. Estaba llorando cuando finalmente llegué al sótano y vi las escaleras que conducían a la luz. Mi corazón se aceleró mientras subía a gatas y extendí la mano para alcanzar la última cuando el mundo explotó. Dolor. Rojo. Algo parecido a un rayo salió disparado de mi boca, extendiéndose por mi rostro en terribles pulsos de agonía. Me había resbalado y me había golpeado la cara contra el último escalón de piedra, golpeándome el borde con los dientes inferiores, que se rompieron en pedazos que ahora flotaban libremente en mi boca. Pero eso no fue lo que me sacó de la conmoción. No. Lo que me devolvió la conciencia fue la sensación de agua fría subiendo sobre mis hombros y una mano agarrándome el tobillo con una fuerza casi mecánica. Alec me había atrapado en el último momento y ahora estaba arrastrando mi cuerpo flotante hacia la oscuridad. No perdí tiempo. Inmediatamente me revolví y me esforcé por ponerme de pie de nuevo mientras él se daba la vuelta y me golpeaba con golpes simiescos. Es tu turno. Gritó. Pasamos nuestro tiempo en la oscuridad. En la frenética lucha, vi a Marie agachada en un rincón y sollozando. De todas formas, todos somos suyos, se quejó como una niña petulante. Todos tenemos que hacer nuestro turno.
De una forma u otra, nos tiene. Ella se lanzó hacia mí y finalmente perdí todo deseo de ayudar a mis amigos. La golpeé tan fuerte como pude. Un golpe sólido en la cara. Ese pequeño y escuálido cuello se echó hacia atrás y ella desapareció bajo las olas. Jesucristo, todavía no sé si la maté. Solo sé que a partir de ese momento, fue solo Alec tratando de arrastrarme de regreso hacia el mural. Siempre había sido más grande y más fuerte que yo. Y aunque era un fantasma de lo que era, me sostenía con una mano como un hueso, mientras con la otra me daba golpes terribles en la cabeza. Ensangrentada y confundida, terminé usando una mano para cubrirme la cara, mientras con la otra buscaba desesperadamente algo que pudiera usar. Finalmente, encontré algo. Frío, húmedo y resbaladizo. Un viejo trozo de madera. Lo golpeé con todas mis fuerzas y se rompió en su cara como si fuera mantillo podrido. Se detuvo y sonrió. Ni siquiera lo había afectado. Pero donde el viejo trozo de madera se había roto, ahora yo agarraba una colección irregular de astillas. Apretando los dientes y aprovechando las pocas reservas de ira que me quedaban, me acerqué y clavé los pocos centímetros de madera rota en la herida más grande y abierta de su estómago. Esta vez no sonrió. Gritó y me soltó, mirando con horror la madera sucia que sobresalía de su carne. No perdí ni un segundo más esperando a que se recuperara. Subí corriendo las escaleras, hacia la luz abierta de la iglesia, y cerré la trampilla de golpe con un golpe fuerte y definitivo. Alec y Marie fueron encontrados inconscientes en sus casas unas semanas después. No se habló mucho del cuadro que había en la pared de Alec, ni del que al parecer Marie había hecho ella misma. La policía me interrogó brevemente, pero pareció hacerme muchas preguntas sobre drogas. Creo que, basándose en el estado de sus casas, la policía pensó que Marie y Alec habían sido adictos. Inundaciones. Moho. Deterioro. Pedí a la policía que destruyera los murales que habían hecho en sus casas, pero me dijeron que el propietario tendría que encargarse de las reparaciones. Aunque dijeron que probablemente habría que vaciar los 2 apartamentos y reconstruirlos desde cero. Alec y Marie siguen hospitalizados hasta el día de hoy. En estado de coma. Pasaron años antes de que reuniera fuerzas para visitarlos, e incluso entonces nunca fui más allá de la puerta de la habitación de Alec. Simplemente me quedé allí y lo observé por un momento, con la esperanza de poder convencerme de que todo lo que había sucedido era solo una especie de pesadilla. Esperanzas que se desvanecieron cuando Alec se despertó brevemente y se volvió hacia mí. Ahora te toca aquí estar en su vientre, dijo. En esta vida o en la próxima, irás allí. Él sonrió antes de desplomarse de nuevo en la inconsciencia, y me fui y nunca regresé. Desde entonces he trabajado en varios empleos, el único requisito es que nunca más quiero trabajar en otro cuadro. Venta minorista. Construcción. Fábricas. Cualquier cosa, siempre y cuando no tenga que coger un pincel o mirar el trabajo de alguien. Las palabras de Alec en el hospital me han asustado tanto que dudo que el miedo se desvanezca alguna vez. Cada noche, sueño que estoy de nuevo en ese sótano. Otras, estoy en un vacío atemporal y algo terrible se cierne sobre mí. Una boca más grande que la mayoría de los estadios de fútbol, rodeada de dientes de varios pisos de altura. Pero los peores son aquellos en los que estoy atrapado, asfixiándome, en total oscuridad mientras un fluido invisible quema mi piel. Pero no importa cuánto grite o llore, no puedo abrirme camino hacia la libertad. En cambio, cuanto más me agito, más parecen comprimirse esas paredes acanaladas, cubiertas de moco a mi alrededor hasta que apenas puedo respirar. Estos sueños son cada vez más frecuentes y, últimamente, he empezado a preocuparme de que Alec y Marie tuvieran razón. Ahora me toca a mí en la oscuridad. Siempre me ha tocado a mí. En esta vida o en la próxima, así es como voy. O tal vez simplemente me estoy volviendo loco. Después de todo, me desperté esta mañana con las manos pintadas y el comienzo de algo extraño dibujado en sucias manchas de dedos sobre mi pared.